Ya estamos de regreso. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. Convivir con un enfermo terminal pone a prueba la fortaleza de los miembros de la familia, incluso la solidez de los lazos familiares. Volvemos con el maestro Mario Camacho Manrique y el tema de la espiritualidad en cuidados paliativos. Mario, hablando de la esencia de nuestro tema de hoy, ¿me podrías definir qué es la espiritualidad y qué diferencia hay con la religiosidad? Pues generalmente son dos términos que solemos confundirnos. La religiosidad se entiende como un conjunto de prácticas rituales que acercan al hombre a su concepto de Dios. Religión viene de re, prefijo re, que significa unir, y ligare, volver a unir. Volver, ligare, volver a unir. A nuestro concepto que tengamos de Dios, si tenemos algún concepto de alguna deidad. Y esa es la religiosidad, son prácticas rituales como oraciones, prácticas devocionales, ahorita por ejemplo en el catolicismo el Vía Crucis, novenas, etc. Y la espiritualidad va más allá. La espiritualidad es un conjunto de valores que dan un sello particular a la persona, valores éticos, morales, religiosos, y nos dan una perspectiva ante la vida. Es decir, la actitud personal que cada uno tenemos ante la vida es resultado de una espiritualidad. Para ser religioso, se requiere ser espiritual. Para ser espiritual, no se requiere ser religioso. Es decir, si yo soy una persona que me considero como religiosa, muy religiosa, esto obedece a una actitud, a una filosofía de vida. Si yo me considero una persona espiritual, no necesariamente tengo que ser religioso. Va más allá. La espiritualidad lo vemos alrededor de todo lo que nos rodea, de ese cosmos que nos rodea. Cosmos social, cosmos religioso, cosmos vital. Es decir, me estás hablando de que la espiritualidad es que el hombre ha tomado conciencia de sí mismo, encuentra un sentido de su vida, quiere trascender, se pregunta por qué está, para qué está y a dónde va. Así, en otras palabras, sí es esto. La espiritualidad es esa toma de conciencia en donde yo, como un ser pensante, tengo varias interrogantes y esto me obliga a dar una respuesta actitudinal ante la vida. ¿Cómo podríamos entonces hablar de los cuidados paliativos y la espiritualidad? Pues si la persona tiene esta interrogante para mostrar una actitud ante la vida, una de las primeras necesidades espirituales que tiene un enfermo terminal es la de ser escuchado. Ser escuchado porque también al ser escuchado también está demandando una respuesta. Por lo tanto, junto con la escucha, lo que en ocasiones el paciente demanda es una respuesta ante la interrogante que vive. Es decir, el paciente tiene derecho a conocer o rehusar conocer lo concerniente a lo que implica su enfermedad. Es uno de los derechos para poder dar una respuesta. Hay ocasiones que nosotros, con una forma de proteger a la familia, al familiar, no queremos que sufra y queremos ocultar lo que está viviendo, lo que está padeciendo. Con eso le estamos quitando al paciente ese derecho de poder decidir, que es la primera necesidad espiritual, el ser escuchado y de recibir información importante, verídica, en torno a lo que está viviendo. Llegamos al supuesto cuando el paciente llega al consultorio: doctor, dígame, ¿qué es lo que tengo? Habla de una necesidad espiritual, esa parte cognitiva, esa parte consciente del ser, de saber qué es lo que tiene para poder dar una respuesta. Es una parte, otra característica también de necesidad espiritual, de sentirse querido, sentirse amado por sus seres significativos, necesidad de reconciliación, del perdón con personas significativas. Dentro de esta espiritualidad vamos a tocar también una espiritualidad religiosa, que es esa necesidad de reconciliarse a su credo religioso, independientemente de la religión que profese. Entonces, son necesidades que tiene: el perdón, el sentirse amado, necesidad de trascendencia, de dejar huella. Y eso lo vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. El hecho de que veamos a las grandes esculturas de faraones, de príncipes, de reyes, tumbas, mausoleos, esa necesidad de que trascienda, que su paso por la vida deje huella, sobre todo en el legado a su nación, a su pueblo, ese legado en cuanto a que su vida ha tenido un sentido, pues. Esto que hablas es muy importante porque es lo que nosotros vemos continuamente en cuidados paliativos, esa necesidad de ser reconocidos, de ser acompañados, de ser entendidos y escuchados. Sí. Y el consejero espiritual
cumple junto con el tanatólogo esa función de poner al enfermo en etapa terminal tranquilo consigo mismo y comprender por qué está viviendo lo que está viviendo. Es decir, que no tiene que ver con un castigo, que no tiene que ver con lo que haya hecho o no haya hecho en la vida, y es parte de la misma vida la muerte, ¿no? Claro, es muy importante esto que me estás comentando. Por ejemplo, dentro de nuestra cultura, una cultura judeocristiana, la enfermedad, la muerte, pues se toma como un castigo. Hay que recordar algunos pasajes evangélicos donde le preguntaban a Jesús, por ejemplo, del ciego de nacimiento: Maestro, decidnos, ¿quién pecó, él o sus padres? Entonces de repente se tiene la idea de que la enfermedad, la muerte es un castigo. Es más, en lenguaje cotidiano escuchamos a personas que viven situaciones particulares diciendo: ¿qué habrá hecho esta persona para que esté viviendo esto? ¿Qué estará pagando? Lo vemos la enfermedad como un castigo, una forma de uno tiene que resarcirse. Y no, no es por ahí. Ahora, una cosa muy importante, cuando hablamos de consejero espiritual, pues también vamos a erradicar la idea de que es la persona que te da consejos. No, es la persona que te escucha, es la persona que a través de esa experiencia que tiene va a devolverte la información que tú le estás otorgando para que el paciente pueda tomar una mejor decisión en base a su cultura, creencias religiosas, religiosidad popular, aspectos míticos, culturales que todos tenemos. ¿Qué recomendaciones darías a los cuidados paliativos para ayudar a estos sufrientes en la última etapa de su vida y a su familia? Porque todos están sufriendo. Algunas recomendaciones como muy prácticas. Primero sería tener una actitud abierta a la escucha. Cuando yo digo una actitud abierta, también hay que ser muy conscientes en el gesto facial que hacemos o gestos corporales, movimientos corporales. Cuando la persona tiene la necesidad de ser escuchada y nota que el interlocutor se está ruborizando, se está afectando por la narración, ahí la persona empieza a cerrar. Entonces, ser conscientes que cuando vamos a escuchar a algún paciente, pues tratar de evitar expresiones en la máscara facial y a nivel corporal. Número 1. Número 2, otra característica que también, aparte de esta escucha activa, estar muy atentos a los detalles, lo que es el subtexto. El enfermo o el paciente te va a decir el texto, que es el motivo explícito del que te está hablando. Pero hay que tener la mente abierta para captar el subtexto, que es lo que te quiere decir. Leer entre líneas y el contexto. Dentro de ese contexto también abarca el ámbito social-cultural de las personas. Es muy común, por ejemplo, encontrarnos aquí en nuestra República Mexicana. Es un mosaico pluricultural de varias tradiciones, en donde hay personas, pues, tienen la creencia en los duendes, tienen creencias en que le hicieron el mal de ojo, tienen creencias en que los han embrujado, tienen creencias, etcétera, etcétera. Nosotros no debemos de descartar ni poder etiquetar a estas personas por ese tipo de creencias, sino escucharlos y una vez que lo hemos escuchado, tratar de canalizar la información que nos den para que la persona lo vea con otra perspectiva, con la perspectiva de la experiencia de vida, no solamente del marco referencial de la infancia o de la adolescencia, donde se fueron gestando estos principios míticos, sino a través de la experiencia vital y sobre todo de la parte que están viviendo, su dolor, su sufrimiento, buscarle un para qué quieren legar a sus seres queridos, qué aprendizaje. Dentro de los cuidados paliativos espirituales, una cosa importante es subrayar el sentido pedagógico del dolor, del sufrimiento. A través del dolor se aprende. El sufrimiento también es una gran lección de vida y tenemos que aprender a descubrir ese significado del sufrimiento a través de las lecciones que nos da la vida. Ahorita tú acabas de tocar puntos muy importantes. En primer lugar, el respeto al enfermo y a la familia, bueno, a todos, pero si estás hablando de los cuidados paliativos, al enfermo en etapa terminal y a su familia. Estás hablando quizá de costumbres, de creencias, muchas veces diferentes a las que tú tienes. Y sin embargo, se habla de un respeto absoluto a lo que el otro cree y a lo que el otro piensa. Así es. Si él te está confiando sus angustias en un marco de diferencias culturales a las tuyas, tú estás señalando claramente el respeto como un derecho del otro. Es muy importante también resaltar aquí que dentro de la persona le cuesta trabajo hablar de las creencias, de creencias que tenemos. Y cuando la persona que se está abriendo
para exteriorizar lo que piensa, lo que siente, y nota que lo estamos criticando, lo estamos enjuiciando, se va a volver a cerrar. Ahora, hay que recordar nosotros que dentro de nuestra vasta territorialidad tenemos también ahí pues varios pensamientos que son de creencias prehispánicas inclusive. Y entonces eso tenemos que ser respetuosos, poder hacer esa empatía con el paciente. Si el paciente siente que no hay empatía, no se va a abrir. A mí me da mucha tristeza y coraje a la vez cuando voy a un consultorio y el médico escucha al paciente y de repente lo reprende, lo regaña. No sea ignorante, eso no existe. ¿Cómo se le ocurre pensar esto? Desde ahí está cerrando ya la puerta de comunicación entre la relación médico-paciente. Esto que tú me estás diciendo, pues no es fácil hacerlo. Es decir, se necesita un entrenamiento, ¿no, Mario? El entrenamiento a nivel espiritual, ¿cómo podemos hacerlo? Número 1, pues tener conciencia de que no hay una realidad, no hay una verdad, sino cada uno tenemos una óptica diferente donde vemos nuestra realidad. Hay realidades. Mi realidad dentro de mi marco referencial es esta, pero la realidad de mi paciente puede ser aquella. Y dentro de este estar en empatía y conocer, pues también va a implicar en el irnos capacitando en cuanto a ir investigando cuáles son los pensamientos, pues que de determinada región cultural, determinadas situaciones, podemos ir checándolo. Pues Mario, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Es un tema muy grande, muy interesante y me gustaría que nos dieras algún teléfono, algún correo donde la gente pudiera comunicarse contigo por si tiene alguna duda. Pues les voy a dar el correo electrónico, es marago, MARAGO, 1965, @yahoo.com.mx. Muchísimas gracias por tu presencia y buenos días. Buenos días a todos. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir.